Rosario González y el libro del cual les voy a exponer es el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, pues este libro es el segundo tomo de una sola obra de 2 volúmenes, en el cual el primero es el Evangelio de Lucas y el segundo es el Hechos de los Apóstoles. El protagonista de este libro es Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Su destinatario es Teófilo, eso lo encontramos en Lucas 1, y lo que quiere decir Teófilo es amigo de Dios o el ser amado por Dios. Su ubicación de este libro se encuentra en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y antes de las cartas paulinas. Se escribió alrededor del año 62 después de Cristo y es el único libro histórico del Nuevo Testamento y muy importante porque nos revela cómo se cumplió la promesa dada en el Antiguo Testamento que podemos encontrar en Ezequiel 36:26. Este versículo lo vamos a ver más adelante. El autor es Lucas, el tema principal es el reino de Dios y lo enmarcan los capítulos 1, 3 y 28 del 30 al 31. En el capítulo 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y el capítulo 28, 30, 31 nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Esos versículos nos los enmarcan ya que empieza hablando del reino de Dios y termina hablando del reino de Dios. Pero, ¿cuál es el evangelio del reino de Dios predicado por Jesús? ¿Realmente sabemos cuál es ese evangelio? Hoy en día se predican evangelios de superación, de evangelios de solvencia económica, de sanación, de bienestar, pero el verdadero evangelio de Dios predicado por Jesús se los voy a explicar desde Génesis 1:26 al 28. Nos habla de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los creó para que el hombre se enseñoreara y sojuzgara la creación. En Génesis 2:17 les da un mandato de no comer del árbol del bien y del mal, para que el hombre sepa que él también tenía un gobierno celestial por el cual tenía que estar bajo y sujeto a la soberanía de Dios. En Génesis capítulo 3 ya nos habla de lo que es la tentación de la serpiente a Eva, en la cual tienta a Eva. Pero ¿cuál es esa tentación? La tienta a querer ser como Dios y vivir como soberanos de nuestra vida, rechazando a Dios, tomando el lugar de Dios, tomando ese trono de Dios para nosotros mismos gobernar nuestras vidas. Entonces el pecado que se cometió fue tomar el lugar de Dios y el mandato de nuestras vidas. En Mateo 4:17, de hecho me gustaría que lo buscáramos y lo leyéramos. Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿Y cuál es el reino de los cielos que se ha acercado? En este versículo nos habla de que tenemos que arrepentirnos de tomar el lugar de Dios y someternos al gobierno de Dios, porque se ha acercado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 1:28 les habla de que tienen que fructificarse y multiplicaos para llenar la tierra. Desde el Antiguo Testamento esto se estuvo cumpliendo, ¿verdad? Se multiplicaron, pero dice la Biblia que continuamente hacían el mal y Dios hasta se arrepiente de haber creado al hombre y los destruye, por ejemplo, con el diluvio. Le da una oportunidad a Noé y se vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no les estaba dando esa orden de simplemente multiplicarse ya. El mandato era de llenar la tierra con los hijos de Dios, los ciudadanos del reino de Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que esto se cumple. Si vamos a buscar Hechos 2:41,
vamos a ver qué dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si vemos en el 4:4, dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Entonces en estos versículos nos está diciendo cómo se van añadiendo esos ciudadanos del reino de Dios, que eso tenía que haber sido desde el Antiguo Testamento, pero no se cumple ahí, sino se cumple en el Nuevo Testamento. Pero para eso, para que se pudiese cumplir ese mandato, necesitábamos del Espíritu Santo, de esa promesa de las que le hablé al principio, de Ezequiel 36, 26 al 27, donde dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento, y el libro de Hechos nos los da a conocer. ¿Cómo es que llega el Espíritu Santo? Eso lo podemos ver en el Pentecostés. ¿Pero qué es el Pentecostés? La palabra Pentecostés viene del griego y significa el día cuagésimo, es decir, el día 50. El día del Pentecostés se cumplen 50 días después de la Pascua, que es el domingo de resurrección. Entonces estas fiestas empiezan el día de la Pascua. El domingo del Pentecostés se termina esta Pascua y esto se confirma con la venida del Espíritu Santo. Se los puse sin una reglita para ver si me pueden entender o me doy a explicar más bien. La fiesta del Pentecostés es la fiesta de las semanas y lo que se festeja es la siega. Entonces en la primera siega, que es el día siguiente al día del reposo, el día de reposo es sábado, por lo tanto el siguiente sería un domingo, se entrega la primicia de la cosecha. Se recogen las primicias y se entrega. Después de ahí se dejan pasar 7 semanas a partir del día siguiente de reposo. Entonces serían 7 semanas por 7 días que tiene cada semana, da un total de 49 días, más el día siguiente del cual se menciona es un total de 50 días. Entonces, de la primera siega al Pentecostés pasan estos 50 días y se entrega el nuevo grano y sería el fin de la cosecha y el fin de la fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la Pascua? Bueno, en la Pascua fue la muerte de Jesús en la cruz. El primer día de la semana domingo fue la resurrección de Jesús como primicia. Así como aquí vemos que la primicia se entrega una porción de la siega, acá como primicia se está entregando la resurrección de Jesús. Y después de 7 semanas de la muerte de Jesús, que vuelven a ser estos mismos 50 días, se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo, dando fin a la cosecha y teniendo la resurrección de los creyentes. Entonces, en la Pascua, como primicias, se entrega la resurrección de Jesús y en el Pentecostés la venida del Espíritu Santo. Por eso era muy importante que la venida del Espíritu Santo fuera en el Pentecostés, porque es la misma simbología de la fiesta de la fiesta de las semanas, viene siendo la venida del Espíritu Santo. El versículo clave de este libro es Hechos 1, nos viene a dar un resumen de lo que es todo el libro. Se los voy a leer: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este es como un resumen de todo el libro, y esta promesa, ¿dónde es que se cumple? Bueno, pues dice: me recibiréis poder con la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. Dice que les seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria. Entonces eso se logra con la dispersión a partir de la muerte de Esteban, que piensa en el capítulo de 8. Y ahí se ve cómo se van hacia diferentes lados. Vemos a Felipe también predicando al etíope, a Pablo, ¿verdad? También
predicando a los gentiles, y hasta lo último de la tierra. En ese entonces se creía que Roma eran los confines de la tierra, y lo vemos en su encarcelamiento de Pablo en Roma. Y con esto, ese es en el capítulo 28, ese sería como un resumen, ¿verdad?, de este versículo. Y el bosquejo de este libro lo hice bajo los personajes, y serían las cosas que hizo Jesús a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. En la introducción del capítulo 1, del 1 al 11, Pedro y Juan, capítulos del 1 al 6, Esteban en el capítulo 7, Felipe en el capítulo 8, Saulo en el capítulo 9, Pedro en el capítulo 10 al 12 y Pablo del 13 al 28. Como un pequeño resumen, pues en la introducción vemos la ascensión y la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo del 1 al 6 vemos cómo Pedro estuvo predicando, cómo estuvo encarcelado, cómo se estuvieron defendiendo. En el capítulo 7 vemos a Esteban, ¿verdad?, predicando, siendo apedreado, muerto, siendo la dispersión. Vemos en el capítulo 8 a Felipe predicando en otros lados la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 9 la conversión de Saulo, y en el capítulo 10 vemos cómo tiene una visión Pedro, en la cual Dios le dice que la salvación también es para los gentiles, y es como preparar el camino de Saulo, que viene siendo Pablo, para la aceptación de que los gentiles también tienen esa salvación. Y en el capítulo 13 al 28 pues son todos los viajes misioneros, ¿verdad?, que hizo Pablo con sus discípulos que también tenía él. Este sería un resumen a grandes rasgos. Quisiera haber dicho mucho, puesto que este libro es muy, muy importante, pero esto es, en pocas palabras, un resumen de este libro de Hechos. Sería todo de mi parte. Muchas gracias y buenas noches.